Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistashoy.com de Lora Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es un tema de gran interés histórico y de actualidad también, que es de los curas obreros. Y está con nosotros un hombre que ha sido cura obrero durante bastante tiempo y nos va a contar hoy su experiencia y su testimonio. Él se llama Manuel Rodríguez Bautista. Manolo, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Federico. Muy bien, esperando la pregunta que me haga, la contestaré. Vale. Estupendo. Bueno, pues si a ustedes les parece, antes de entrar en conversación con Manolo, me gustaría hacer un breve recorrido histórico de los curas obreros en España. El movimiento de curas obreros en España, que alcanzó su mayor auge en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, tuvo su origen en las parroquias de los barrios obreros y suburbios de París. Para entonces, en bastantes países europeos, muchos sacerdotes católicos, animados por el espíritu aperturista del Concilio Vaticano II, cambiaron su sotana por el mono de trabajo y llevaron su labor pastoral a las fábricas, a los talleres, a los tajos del campo. Imbuidos por el espíritu evangélico de encarnarse en la dura realidad del mundo obrero, alternaban sus tareas eclesiales con el mundo laboral, convencidos de que sus parroquias tenían que ser templos de renovación de una fe anclada en dogmas y costumbres tridentinos. El Papa Juan XXIII levantó el veto que había impuesto Pío XII en 1954 de prohibir el sacerdocio obrero. Cerca de 1 millar de curas en todas las zonas de España, comprometidos con el mundo del trabajo y con el sufrimiento de los más pobres, compartieron no solo la explotación laboral de los trabajadores, sino que también se incorporaron a sus luchas por mejorar sus condiciones de vida y por las de sus barrios y sus pueblos. Es por ello que algunos se encuadraron en sindicatos, todavía clandestinos, en asociaciones de vecinos y en diversas plataformas de participación popular. Estos curas empezaron a presentar un nuevo rostro de la Iglesia más evangélico y comprometido con la causa de los desfavorecidos. Muchos fueron tildados de rojos y comunistas por tratar de hacer visible el compromiso y el mandato de Jesús de Nazaret, y no pocos fueron amonestados y represaliados, tanto por las autoridades civiles como por la intransigencia de determinados obispos. Francisco García Salve en Cataluña, Diamantino García Costa, miembro fundador del Sindicato Obrero del Campo, aquí en Andalucía, pusieron rostro mediático a los curas obreros, pero fueron muchos los que desde su anonimato y en sus respectivas barriadas y pueblos dieron su testimonio cristiano, que contagió a muchísimos jóvenes en la lucha por las libertades y por una sociedad más justa. Aquí, en nuestro pueblo obrero del Río, dejaron un recuerdo indeleble los tres curas del priorato poblado de Setifilla y Lora: Luis Juárez, recientemente fallecido, Pepe Mairena y Pepe Blanco. En otros muchos pueblos de Andalucía y Sevilla, Los Corrales, Dos Hermanas, El Bosque, San José de la Rinconada, también hubo sacerdotes como José García, Agustín González, Jesús el Vasco y Manuel Rodríguez Bautista, que dejaron una huella también indeleble e imborrable por los sitios que pasaron. Actualmente unos han fallecido, otros están jubilados, otros siguen ejerciendo su sacerdocio y otros se secularizaron. Hoy vamos a hablar con Manolo Rodríguez Bautista, Manolo el cura, como le llamaban cariñosamente, o Manolo el pileño, amigo y compañero de los curas de Lora, de los años 70,
y que ejerció su sacerdocio como cura obrero en Dos Hermanas, en Ubrique, en El Bosque, en Benamahoma y San José de la Rinconada. Manolo ha escrito un libro titulado Mis Memorias, en donde deja constancia de su testimonio como cura obrero y además, se lo digo de antemano, es un libro muy ameno y muy interesante de leer. Bueno, Manolo, vamos a entrar en tu biografía y en tu testimonio, siguiendo el hilo de ese libro tan interesante que has escrito. Tú naciste en Pilas, ¿verdad? Sí, sí, en Pila, en una familia obrera, mi padre en una fábrica, muy religiosa, mi padre. Y eso quizás explique las motivaciones que tú tuviste para ir al seminario, ¿verdad? Sí, el párroco que había, yo estaba de monaguillo porque mi padre era el diario de misa y entonces pues pensó este párroco que podía ir al seminario y que a mis padres así lo pensaron y yo no sabía nada ni del seminario ni nada y lo hice y fui al seminario desde ese momento, sí, así fue. Con 13 años, en 1957, entras en el seminario de San Lucas de Barrameda. ¡Oh! ¡Oh! A San Lucas Alameda, aquello era encerrado en un patio donde jugábamos al fútbol esto y lo otro, y nada más veíamos el cielo allí en el cemento, y allí jugábamos. Menos mal que salíamos todos los domingos a la playa y allí a jugar, porque yo lo que he hecho desde entonces es jugar mucho que me gusta, el fútbol. Sí, ese era San Lucas. Manolo, por aquel entonces era frecuente que familias acaudaladas o ricas apadrinaran o pagaran a ciertos seminaristas su estancia en el seminario. En tu caso, algún año el duque de Alcalá, que era dueño en la fábrica donde trabajaba tu padre, mm, Sí. hizo eso contigo. Sí, entonces el párroco hablaría también con el duque de Alcalá porque ya lo había hecho con otros seminaristas mayores que yo, o mis padres, que como había que pagar un dinero de la beca, pues, pues este lo había hecho ya con otro y lo hizo conmigo, que me iba a pagar la cantidad esa. Pero ocurrió una cosa, si quieres que te añada, Sí, sí. pero, pero y me lo pagó. Pero al segundo año, como iba a seguir, pues, con mi madre, porque mi padre no se atrevía a eso, fuimos al Palacio de Pilato, que era su La residencia, residencia la residencia de eso, del dueño de del la duque de fábrica, Alcalá. de Don Alcalá. Y entonces iba mi madre, que era más valiente, y le dijo que yo iba a seguir, que si me seguía pagando. Y entonces los dos en el despacho le dice, es que hemos subido los sueldos y esto, y tiráis el dinero. Mira, el, mi, y mi madre se puso a llorar y ya no volví a pedirle que me pagara el tercer año. Ya renuncié a eso y lo solicité al Estado y me concedieron la beca. A seguir. Manolo, después, 2 años después, ya hicieron un seminario nuevo en tu pueblo, en Pilas, Sí, ¿eh? sí. Y entonces volviste, pero al seminario de tu pueblo. Sí. Tuve un año primero en San Lucas, un segundo en San Juan de Analfarache, que era distinto ya mejor. Y el tercero otra vez a San Lucas Barrameda. Y ya se cerró y empezó a funcionar en Pila, que ya había seminaristas más pequeños que nosotros, y entré en el seminario de Pila. ¿Te sigo continuando hablando un poquito de esto? Sí, Mira, mira, ah, según cuentas tú en tu libro, ya en Pilas, ¿eh? sí, empezaron a entrar en los nuevos aires de renovación del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y entonces empezaron a cambiar la vida en los seminarios, ¿no? Cuéntanos. mucho, mucho. Ya los profesores, especialmente el sitio, al aire libre,
con árboles, con jardines, con parques, con campos de fútbol como de primera, de grande, y como a mí me gustaba tanto el fútbol, yo había domingos que jugaba con mi equipo del curso y con el titular del seminario, que vinieron una vez a jugar hasta el equipo del Sevilla, Anda. a Pila, al seminario. Bueno, y entonces, pues, yo, estupendamente, con la música allí, saliendo a los sitios del pueblo, y estupendo los años aquellos de apertura. Y los profesores, especialmente los profesores, ya iban cambiando, igual que cambié el seminario tan cerrado aquello, era más abierto, era de otro estilo, dimos un paso más de apertura y de amistades y cosas. Eso es lo que ocurrió en el seminario de Pila. Eso. En aquel tiempo, ya con 13 años, os ponían la sotana, ¿verdad? Bueno, la sotana es que la primera, desde primero, mi abuela, que era costurera, me hizo la sotanita pequeña y teníamos un babi, después que tenía las marcas negras y el cuello y un babi para allí en el trabajo, pero salíamos a las calles con la beca roja cruzada por aquí y entonces nos llamaba los bichitos de luz o así rojos. Desde ahí, así fue el tema, sí. Eh, mm, Ahí en Pilar tuviste algunos profesores que influyeron enormemente en la dirección que iba a tener tu sacerdocio, ¿verdad, Manolo? No, de amistades y de relaciones y de apertura y de muchas cosas de esas, sí, pero ahí no. Llega a ser cuando vamos ya en el sexto año, hicimos 5 años de seminario menor, pero el seminario mayor de San Telmo Eso es. fue donde se da donde empieza a cambiar la cosa, como has expresado tú también, todo lo de la teología de la liberación, el Vaticano, los profesores, los curas obreros, todo eso empezamos a vivir allí. Ya en San Telmo, en el seminario de San Telmo, donde Sí. actualmente está la Junta de Andalucía, el gobierno de la Junta de Andalucía, ahí tú te agrupas en los grupos de Jesús Obrero y tienes a los profesores que definitivamente influyen bastante en tu manera de entender la tarea pastoral, ¿verdad? Sí, tanto estudiamos 3 años de filosofía y 4 de teología. Y ya en la filosofía tuvimos profesores que nos hablaron del marxismo, y todas estas cosas, en cuanto a filosofías abiertas, Hegel y Marx, todo. José María Garrido Luceño era un gran profesor. Y después, también al mismo tiempo, empezamos a tener teólogos como que nos daban las clases de moral y de religión y de compromiso y lo que había dicho el Vaticano, como tú has expresado muy bien, ¿eh? Todo lo que has expresado anteriormente lo firmo al principio. Pues bueno, pues ahí está don Tomás Malagón, que creó la OA con Rovirosa, minero del norte, crearon la OA, y después está Pepe Domínguez, sí. Pepe Domínguez, que sigue también dándonos clases, y entonces empezamos a vivir ya todo lo que es la teología de la liberación que has dicho, y y el compromiso con el mundo obrero, el encarnarnos, todo eso no lo empiezo yo a percibir y a escuchar hasta que estamos ahí en Sevilla. Y Es, entonces nos metemos, como has dicho, en la OA y creamos grupos de OA, que en mi curso, que habíamos unos 25 o 30, hubo tres grupos de los de Lora, los de Diamantino y nosotros que estuvimos por Urique, hicimos los cursos de la OA y era lo que como íbamos a realizar después la formación de las personas y la vida con los obreros. la OAC para nuestros televidentes significa Hermandad Obrera de Acción Católica.
muy bien. Y bueno, durante los veranos, Ah, en tu estancia en el seminario de San Telmo, que ya erais casi cura, los veranos os ibais a trabajar, ¿verdad? sí, sí. Entonces, en los años ya de Sevilla de teología, para vivir esa vida encarnada, había que vivir con ellos y trabajarla. Y que queríamos ser, nuestras ideas se iban metiendo de estos grupos que he dicho, curas obreros. Ser ya como los que has hablado tú de Europa, de Hispanoamérica, y así ya vivir con el mismo trabajo como están haciéndolo ellos, porque entonces lo que se decía y había que los obreros estaban muy alejados de la iglesia. Y había que encarnarse, vivir con ellos, y desde ahí era donde podíamos y vivir como ellos, hacer nuestra evangelización. Sí, Y llega el día soñado, Manolo, 1970, febrero, tú cantas tu primera misa. Bueno, sí, te hacen cura. A ver, cuéntanos ese día glorioso, glorioso para ti. sí. A otros grupos los ordenaron ya cuando yo ya tenía 24 años, 23, 24 años, a los 12 años de eso, de seminario. Y entonces ya habían ordenado a más compañeros, pero a los que estábamos en el equipo nos tuvo un año porque yo, como queríamos ser ya cura obrero y eso les costaba trabajo al cardenal. Y Al cardenal Bueno Monreal, el por cardenal, entonces. bueno, Monreal, estupendo. Y entonces, pues nos tuvo un año y dos hermanas, que había 4 o 5 parroquias, para que le ayudáramos y que nos perfiláramos. Pero ocurrió menos mal, que en dos hermanas había un cura que tenía los equipos de la OA, que era como el que no tengo yo aquí ahora el nombre, no me acuerdo. Él tenía los equipos de OA y nosotros íbamos ya a las reuniones con trabajadores de allí de dos hermanas y viviendo eso. Empezamos ya a vivir la OA desde ahí. Pero allí nada más tuvimos un año y ahora nos ordena y nos manda allá, como después veremos, a la Sierra Norte. Y ya que estoy diciendo, y le dijimos entonces, cuando nos mandan para allá al equipo nuestro, que éramos 4, le, nos manda a la sierra y le dijimos al cardenal cuando nos dan los papeles y que vamos para allá, le dijimos, pues no, nosotros queremos ser del mundo obrero, pero los ambientes obreros, no, para nosotros los pueblos no había todavía tal lucha. Y entonces le dijimos, no vamos a estar nada más que 2 años. Después volvemos alrededor de Sevilla y a los barrios obreros porque lo que queremos es vivir trabajando. Y eso ocurrió. Sí, ahora entraremos en los nuevos destinos, Sí, sí. en los que estuviste. Pero me gustaría que nos explicara un poquito qué supuso para ti el día que cantaste misa. Ah, Y, es verdad. y la primera misa que celebraste en tu pueblo, Pila. Sí, es verdad. Se me olvidó que me había preguntado eso. Yo me emociono mucho y por eso Pues después nada, tú a otro, pero no siéntete muy libre de emocionarte y de hacer lo que tú consideres. muy bien. Pues entonces, pues en ese año que nos ordenaron, pues pues, he mandado una foto por ahí a ver si sale Sí. alguna foto de esas. Y Y después de la celebración de la misa, que tuvo don Ignacio Nogel Carmona, que era profesor mío, después fue obispo de Huelva y todo eso, y el párroco, y, Bueno, un inciso, Manolo, te voy a dar un dato anecdótico. sí. El obispo Noguer tenía aquí un hermano con su familia y tenía una tienda de tejido. No sé Ah, si tú lo sabías. Bueno, no. Sí, sí, bueno, pues el obispo Noguer te hace cura, sigue, sigue. sí, y entonces, pues después de la celebración de la misa, pues tomamos en mi casa unas copitas con mi familia, los amigos, todo un montón se llenó la casa, y ahí me viene el hermano mayor de la hermandad de Pila, lo que sea, a decirme
que quiere que yo haga la venta de claveles en pila, ya que salió de cura, y yo le dije, yo no, la venta de claveles no, si es para darlo a los pobres, pero si es para poner más vela, más joya a la Virgen y eso, no. Y entonces no lo hice, no, me negué porque era mi idea, que la Virgen no tenía joya ninguna, Jesucristo, como sabemos, fue pobre y lo mataron por luchar por los pobres, y entonces pues ya no quisieron más con eso. Es decir, en Pila no, era muy religiosa y sigue siendo todavía muy tradicional, sigue siendo muy conservadora. Bueno, pues entonces te mandan con tu equipo, a Ubrique, ¿eh? Al bosque, Benamahoma, ¿eh? A ver, cuéntanos un poquito, bueno, quiénes formaban parte de tu equipo? Sí, Agustín González, eso es. Agustín González, que nosotros nos repartimos los pueblos, iba a estar en Benaocá y Villaluenga, lo más alto de la montaña de Grazalema, allá. Después viene Grazalema. Yo voy a quedarme el último. Jesús Bellido, que se quedó, y Jesús Navarro se quedaron allí en Ubrique, porque era grande Ubrique, y ellos dos más allí, y a mí me correspondió el bosque y Benamahoma, donde tenía que ir a celebrar misa y hacer mi labor sacerdotal. bueno, y cuéntanos tu experiencia allí en la Ah, sierra de Gaditana. sí. Bueno, como era para hablar de cura obrero, quiero decir un momento, ya lo hemos dicho, o lo has dicho tú, que la primera vez que me puse ya a trabajar para vivir la Encarnación fue en una fábrica de madera haciendo cajas de maús, los 3 veranos de Trujillo. Yo no sé si lo he dicho ya, pero No, pero ahora es el momento de decirlo. y ahora. Y entonces ahí en el pueblo del Bosque Benamahoma, pues Benamahoma, más pequeñita, hay una cooperativa de sillas y muebles. Pues entonces yo con mi moto salía del bosque, porque yo me quedé ya mucho en el bosque, porque estaba todo el tiempo ya más lleno y iba algunas veces más a Urique con los compañeros. Y en Benamahoma había la cooperativa, pues yo llegaba con la moto y empezaba a trabajar con los amigos, los que estaban trabajando allí. Me pagaban según las sillas que montaba 5 o 6 y ellos montaban 30, pero yo estaba ya allí en ese trabajo. Bueno, amigos, que mantengo, ¿eh? Yo sigo yendo por Benamahoma, igual que del bosque. Y después en el bosque, pues no, en el bosque no trabajé, nada más me dediqué a trabajar los grupos, el grupo de monitores o de catequistas, de muchachas y muchachos, con los niños que iban a hacer la comunión, el grupo de jóvenes que entraron en mi filosofía o los métodos era la JO obrera, Juventud Obrera Acción Católica, y ahí no tuve a la gente de OA, porque después había el grupo de mayores, pero esos eran amigos y colaboraban con todas las cosas, eran de mi edad, pero con ellos era la amistad, no hice grupo. Eso fue lo que ocurrió y en el bosque. Y ahí ocurrieron muchas cosas, en el bosque me ocurrió muchas cosas que tú a lo mejor que me parece que tienes mi libro y has leído, pues sabes Sí, algunas cosas. estabas muy interesante. Tú alternabas tu trabajo en la cooperativa de sillas, Sí, con las sí. tareas eclesiales. Ah, sí, Y, sí, sí. y en las hojas parroquiales, pues ponía ahí, cuando llegaba el 1 de mayo, pues ponía ahí cosas que normalmente no las decían las demás parroquias, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y claro, entonces, espérate que no me centre yo. En el bosque, pues tengo las reuniones con estos grupos, hacemos teatro, montamos un club parroquial. Bueno, estaba ya, pero lo tenía la gente de más fondo, la gente del alcalde que no eran elegidos, que eran puestos y que eran de otros tonos. Yo, mi relación y mi amistad estaba más en la juventud, en los trabajadores, uno y otro. Y ahí ocurrieron unos hechos bastante buenos que hicieron que yo saliera, cuando la Guardia Civil viene a pedirme
que íbamos a sacar a San Antonio, que salía a la montaña en un paseo, pues que me dice el alcalde, viene, vamos detrás del paso, el alcalde, usted, el Guardia Civil, lo que sea, y le dije, no, yo voy voy con los amigos y eso, yo no voy ahí detrás del paso. Ese es un tema, pero ahí en el bosque, eso es el bosque, es que me acuerdo de esa, Sí. me voy a cosas. Y En las hojas parroquiales, en las horas parroquiales hablábamos, pero ocurrió un hecho, que las comuniones acordábamos con todos los padres en las reuniones, ya desde ahí, desde Ubrique, los 5 pueblos que llevábamos, nos reuníamos con los padres y se daban las catequesis que se llevaba a preparar, donde se hablaba a los niños de comportarse bien, de la amistad, de la sinceridad, de ayudarse, y no de los trajes ni el gasto de dinero y eso. Y entonces habíamos acordado y lo votábamos con los padres después de explicarles si se ponía vestido de comunión, blanco y eso, o no, porque había muchas familias que no podían y no eso. Y entonces los mismos padres en las reuniones aceptaron que no iban vestidos con todos esos mantones, con todas esas ropas de militares y eso. Y ocurrió, ahí ocurrió una cosa. Allí había una Virgen del Pilar. Y entonces, pues, la Guardia Civil la había regalado, pero no había sitio porque había otra Virgen y un Cristo. Allí no había muchos santos, una parroquia pequeña. Y entonces ocurre que yo te cuento estas cosas, si quieres cortarla después, la corta. Me dijeron para Días del Pilar, don Manuel, vamos a celebrar la misa a las 12 en la parroquia y después tenemos el almuerzo juntos y usted y eso. Y yo le dije, no, aquí se celebra la misa que tengo después otra en Benamahoma, y es la de la tarde, y es para todo el mundo, y es para usted y para todos. Luego, bueno, pero es que después hacemos el almuerzo. Bueno, pues hagan ustedes el almuerzo y si quieren venir a la misa, pues vienen con todo el pueblo. Y entonces, como se disgustaron, me cayó más, les fueron a celebrar la misa al pueblo cercano que hay allí, que ya no me acuerdo el pueblo anterior, allí, Villamartín. A Villamartín se fueron todas las autoridades y yo celebré la misa por la tarde, como siempre. Y eso le cayó también mal, pero bueno, yo era consecuente con lo que pensaba, que no es para celebrar fiesta y comunión, y que había una misa de todo el pueblo y que no tenía que haber una misa particular. Eso por ahora. Bien. Bueno, Manolo, ahora vamos a entrar de lleno en la dimensión, en tu dimensión de cura obrero. Sí. Pero antes vamos a visionar un pequeño vídeo que hemos rescatado de Televisión Española, donde hace en breves minutos hace un recorrido, el testimonio de algunos curas obreros de la época. Sí. Compaginaban la casulla sacerdotal con el mono de trabajo. Se ganaban la vida como obreros en las fábricas, taxistas o como temporeros, siempre codo con codo junto a los más desfavorecidos. Como creyente y como cura, pues haciendo una cosa útil y provechosa para los demás, si no, la vida no merece la pena. Son los llamados curas obreros. Se instalaron en las barriadas de las grandes ciudades, renunciando sus sueldos de curas a cambio de un jornal. Y si tú estás diciendo a la gente que lo honrado es vivir del trabajo y la fuerza del trabajo es la que tiene que transformar el mundo, pues tú tienes que ser uno de ellos, o sea, ser uno más de mis feligreses. Con este convencimiento, Mariano Gamo llegó al barrio madrileño de Moratalaz a mediados de los 60. El párroco de Nuestra Señora de la Montaña, Mariano Gamo, fue detenido por sus homilías contra la dictadura. Mire usted, no queda detenido por una cosa concreta, ¿verdad? Es por todo, porque nos tiene usted hasta los huevos.
Lleva usted haciendo 3 años lo que le da la gana. Y lo ha seguido haciendo. Con la democracia se convirtió en un famoso sindicalista y militó en Izquierda Unida. Ahora echa una mano en la parroquia y mantiene sus ideas a contracorriente. El celibato es una ley injusta que atenta a los derechos humanos de la Declaración de los Derechos Humanos. Las convicciones de Mariano Gamo son un común denominador entre los curas obreros que aún resisten, como Javier Fajardo. A nosotros nos veían como alguien raro, como alguien que no se apegaba al poder, no tenía aires de grandeza ni de superioridad y no iba con el crucifijo dándole en la cabeza a nadie. Es uno de los 22 curas obreros que ejerció en la provincia de Cádiz. Trabajó 30 años en los astilleros. Hoy está prejubilado, dedica su tiempo a la formación de sindicalistas y está casado. He descubierto el amor y me he casado. ¿Qué es lo que puedo hacerme en la iglesia? Pues no te pago y no te doy el cargo. Pero yo nunca he cobrado como cura. O sea. Independencia económica, celibato opcional, la defensa de estas y otras premisas rompedoras se ha topado frontalmente con la Iglesia Católica y ha colocado a los curas obreros al borde de la extinción. Porque creo que la esperanza de Jesús de Nazaret hay que hacerla en el Tajo. Ya no tenemos la presencia que teníamos entonces. Como Pinillos, en España apenas quedan 150 curas obreros, de los que la gran mayoría están jubilados. Futuro de los curas obreros como organización, yo creo que va a dejar de tener peso y tal vez incluso rostro. Que se apaguen los firmes. 40 años después de aquel movimiento rupturista, este libro recoge el testimonio de los curas obreros, con la esperanza de que el tiempo y el Vaticano les dé la razón. Y las aguas que se turbien, que revienten las azucenas. Bueno, pues después de haber visto este vídeo donde aparece el testimonio de personas conocidas como Diamantino Acosta, Mariano Gamo y Javier Fajardo de Cádiz, pues tenemos que nuestro invitado, Manolo Rodríguez Bautista, en el año 1975 es trasladado a San José de la Rinconada. ¿Es así, Manolo? Sí, allí tuvimos 3 años y entonces ya Agustín y yo, porque estábamos los 4 curas que estaban, los 2 otros allí en Ubrique, los otros 2 compañeros que se llevaban Jesús. Entonces, pues Agustín no estaba animoso en sus pueblos, era muy pequeño y entonces dijo en el equipo que habíamos quedado estos 2 años. Los otros estaban allí llevando aquello bien, mucho mejor y una parroquia más grande, y entonces me costó mucho trabajo, ¿eh? Yo estaba gustísimo con las amistades estas que vivía allí en San José de la Rinconada. Y entonces... En el bosque. En el bosque. Te costó trabajo irte del bosque. Pero acepté y fue 3 años los que estuvimos. Y entonces pedimos al arzobispado que queríamos irnos alrededor de Sevilla, a los terrenos obreros, a las fábricas, y yo que quería trabajar también en eso, en la vida laboral y como cura, porque ya se estaba haciendo más eso, de los curas obreros, más real, pues nos manda a San José de la Rinconada. Eso no sabía. Eso es. Y una vez allí, voy a leer brevemente una cosa que tú pones en tu libro y dices, y entonces fue cuando di un paso decisivo en mi encarnación en el mundo obrero y en concreto en la realidad del jornalero. Y sigues diciendo en tu libro, por escrito comunico al arzobispado lo siguiente: renuncio a mi paga como sacerdote motivado por el deseo de vivir del trabajo manual por razones evangélicas y de pastoral misionera. Espero dejar de percibir a partir de este momento la paga estatal como sacerdote y la seguridad social del clero. Recibí inmediatamente un certificado del arzobispado donde se me comunicaba que desde ese momento no percibiría la nómina
ni la seguridad social del clero. Así que te pusiste a trabajar como jornalero. Eso es. Y en ese momento, que era ya cuando llevaba 2 o 3 años allí, pues di ese paso. Y porque yo ya estaba trabajando. Empecé el trabajo en una fábrica de hacer escoba de soldo. Y ocurrió un hecho que porque hubo un accidente, que se cortó un muchacho los dedos, no nos tenían asegurados, no estaban asegurados ninguno, y una compañera que estaba en los grupos nuestros de la parroquia y yo, que éramos los que estábamos, denunciamos aquello y nos echaron y quedaron, los trabajadores le pusieron el seguro. Ese fue el primer trabajo en San José de Rinconada, pero ya me puse a ir al campo, pero claro, y además entré en comisiones obreras, en el sindicato ya, y de jornalero, y tenía que, y me iban a denunciar y estar en contra, no podía hacer nada porque me iban a ver que no podía hacerlo, ¿no? Entonces di además ya ese paso y desde entonces pues estuve totalmente liberado cogido por la iglesia y que pudiera ocurrir algo, y trabajé en las naranjas, las sandías, las patatas, los limones, en la remolacha. El trabajo más duro, el algodón. El algodón, que se ponía allí mucha. ¿Cuántos kilos te cogía al día? ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo. Iba además, yo tenía ya un 60 y iba con 3 o 4 más. Y entonces ellos íbamos en fila y cada uno llevábamos el algodón. Eso es durísimo. Eso tiene unos pinchos que hay que meter en los dedos y salíamos y no teníamos ni guantes ni nada, con unos pinchazos y entonces ellos cogían, por lo menos, porque se pagaba por kilo de personas. Por kilo. 100 kilos, 150, y yo cogía 15 kilos, 20 kilos. Y pues, eso es el algodón. Y en los demás, y bueno, y en comisiones obreras, ya que he hablado, si me vas a preguntar, pues bueno, te lo digo. Ahí ya, después de estar 2 años o 3 con todo este trabajo, por los compañeros, allí es un pueblo muy comunista. Para mí el más comunista que ha existido, porque toda la familia que vivía en mi barriada, una barriada obrera de 1000 viviendas, era para los presos políticos que hicieron el canal de los presos, que construyeron y que vivían al lado del canal con las familias que se habían venido de las partes de Granada, de Jaén, de las partes esas, había muchísimas familias. Y entonces, pues, estaba yo diciendo que me voy. Sí, bueno, tú ya como miembro del sindicato de comisiones participa en una huelga general que hubo en 1980, intentando, pues bueno, que se cobrara el PER, el antiguo plan de empleo rural, que hoy es el POFEA, el Plan de Fomento Empleo Agrario. O sea que ya en aquella época, hoy los obreros de hoy, los jornaleros de hoy deben de saber que gracias a las luchas de vosotros y de muchos jornaleros de aquella época, hoy el empleo comunitario, el POFEA, existe. Sí, el PER, eso fue una batalla de día y día para que dieran peonada en las carreteras, menos mal que se luchó desde entonces y se consiguió para toda Andalucía y para toda Extremadura. Eso que es el PER, y que en todos los pueblos han podido vivir muchas familias. Eso fue. Y la lucha era continua. Cuando no había, eran manifestaciones, concentraciones, corte allí en el pueblo, la carretera, y se llegó a conseguir. Sí. Bueno, pues te voy a recordar, porque lo pones tú en tu libro, que en el año 1979 todavía no se habían celebrado las primeras elecciones municipales democráticas. Pues resulta que te llama el cardenal Bueno Monreal al Palacio Arzobispal
Y te dice que ha recibido quejas, una visita del alcalde de entonces y de un grupo de damas piadosas que no estaban de acuerdo con tu proceder como cura, puesto que no era propio de un cura estar trabajando de jornalero. Sí. ¿Qué le dijiste al cardenal? Es verdad, yo te has leído cosas que yo ya no recordaba casi, no, la recuerdo porque la digo muchas veces y está ahí en el libro como tú has dicho. Pues sí, Cardenal me llama y me dice que han estado allí en el Palacio Arzobispal el alcalde de San José de la Rinconada y con 3 o 4 señoras piadosas, religiosas, para decirle que no estaban de acuerdo con el cura, con Manolo, porque estaba cortando carretera, porque estaba con los trabajadores, estaba en las cunetas con las escardillas y todas esas cosas. Y yo eso yo dejé de celebrar misa. Bueno, yo celebraba la misa, la celebraba, pero más que en la iglesia, en la sacristía con los grupos que teníamos allí en San José de Rinconada, que ahora te diré también lo que era. Y yo seguía celebrando cosas y al convento. Y yo me encargué del convento que iba, que había niñas, era un colegio, y yo iba a celebrar la misa porque era temprano, después podía ir al trabajo. Y había una monja más mayorcita que después de la misa me traía el desayuno y unos dulcecitos. Y, y entonces, no sé si terminé diciéndote lo que pasó cómo era el tema, que yo me voy de... Sí, tú no te preocupes, pero mira, a mí me gustaría que tú nos dijeras las razones que tú les dabas a la gente ¿eh? Eh, eh, mm, que no entendían que tú te habías hecho cura obrero. ¿Qué razones, qué razones profundas eran las que te motivaban a ti a no ser un cura como los demás? Sí, eso es. Entonces, como es que no terminé, me fui. Bueno, Como el cardenal me llamó, pues yo y fui con Agustín, siempre me acompañaba cada vez que iba al cardenal. Agustín González, González Cabrera, el otro compañero que estaba en la parroquia. Y entonces me dijo eso, que habían llegado y que tenía un pueblo ahora vacío, que era en la isla o en el Puntá, allí, que estaba cerca de Pila, que si me quería ir. Y digo, no, hay en San José sí hay personas que no me quieren mucho, no están de acuerdo conmigo, pero hay también muchos que sí que están conmigo, que me quieren y que tengo muchísimas amistades. Bueno, ¿qué piensas? Y digo, no, yo quiero quedarme. Y dice, pues me parece muy bien, dijo el cardenal. Y allí me quedé, en ese tema. Sí, sí. Parece que el cardenal Bueno Monreal, a todos los curas que estabais pringados y comprometidos, aunque no estuviera muy de acuerdo con vosotros, pero a la hora de la verdad os defendía, ¿verdad? Y lo mismo ocurrió con los de Lora también, con Pepe Mairena, Pepe Blanco, etcétera. Y con los de Diamantino y los de Pedrera y los Corrales y eso. Entonces, cuando nos llamaba, íbamos al grupo, y yo estaba igual que ellos, pues nos enteraba, o nos decía, cuando se reunía con más, así, decía, a nosotros nos decía, hombre, es que hay que dar la extrema unción, y hay que ir con los niños, y los otros, digo, sí, pero casi nadie me pedía extrema unción ni nada, y esas cosas, ya, que era una cosa de los curas. Pero hay que estar así con los mayores, las catequesis, y las catequesis las llevamos, de las que nosotros hacemos. Y eso nos decía a los curas de nuestro grupo, diciéndonos que hiciéramos eso. Y a los mayores les decía, tenéis que renovarse, tenéis que estar con la gente como hacen todos estos grupos, los curas obreros, hay que acercarse, que lo digo el Vaticano, y todo eso, hay que vivir en el pueblo y todo eso. Eso era también otra realidad. Pero me gustaría recalcar que las razones por las que tú entendías que el Evangelio pasaba porque tú fueras un cura obrero. Sí, yo lo que más feliz he vivido y he vivido todo el tiempo,
Y la razón era porque había que vivir con la gente, con el pueblo y luchar con ellos. No sé lo que tú quieres pedirme, que a lo mejor está escrito en el libro y no lo recuerdo. Es que eso, porque, bueno, por las reuniones que teníamos era con... Que la vida de los jornaleros, ¿no? Sí. Encajaban más con el espíritu evangélico Claro. que más que una vida cómoda de un cura, Sí, que claro. solamente se dedicaba a administrar los sacramentos. Ya. Es que teníamos, para nosotros, el modelo es Jesucristo. Que luchó por los pobres, que predicó todo el amor, la justicia, la igualdad, que somos hijos de un mismo Padre. Eso todo es las cosas fundamentales. Y entonces, pues tratábamos de vivir eso, es lo que quiero decir. ¿Sí? Tú también en San José de la Rinconada participabas activamente en la asociación de vecinos. Ah, muy bien, sí. Se creó la asociación de vecinos, la unidad que se llamaba, donde se creó entre los comunistas, que dicen que son tan malos, no, pues todavía no había habido las primeras elecciones, era anterior a las elecciones, que estaban los caciques nombrados por el gobernador. Y entonces, ya me voy otra vez. Que la asociación de vecinos. La asociación de vecinos. Y tanto los comunistas, que aquel pueblo era, como ya lo he dicho antes, muy así de conciencia obrera y de lucha, y las personas de nuestro grupo de la iglesia, de la OA y de la JO, y todo esto lo teníamos en nuestro grupo. Pues entonces empezó a formarse en muchos pueblos, en la provincia y en todos lados, las asociaciones de vecinos. Y entonces los comunistas que estaban más metidos en eso nos propusieron que hacer la asociación de vecinos y la creamos y el que fue el que la firmó fue Ramón Barragán, maestro de la OA también, y ahí estábamos los curas y toda la gente de los grupos que trabajábamos igual o más que los comunistas por todas las cosas. Y ahí luchábamos por la gente sin vivienda, que no había autobuses, otro tema, y estaban viviendo allí en los comerciales, estaba por lo menos 100 familias, unos comerciales que hicieron al lado de nuestra parroquia, y entonces pues no empezaba a funcionar porque no hacía falta, y todos los que estaban con los padres y casados y no tenía, pues lo asaltaron, y allí lo estuvimos defendiendo muchísimo, y hasta el final, que yo ya me vine y se consiguió, los que quedaron luchando, que se hicieran 300 viviendas en San José, en La Rinconada, para todas las familias que habían estado en los comerciales, con poquísimo pago y todo eso. Eso es una cosa. Otra, ahí en las reuniones nuestras lo pasábamos muy mal. ¿Por qué? Porque estaba perseguido los comunistas y se conocía quién era lo que vigilaba, y lo conocían todos los comunistas y nosotros también, y se plantaban allí al lado de la parroquia para ver quién entraba y quién salía. Pues llegaron a decirle a los padres de esos jóvenes que teníamos, los más jóvenes, que tuvieran cuidado con sus hijos, que estaban yendo a la parroquia y estos están están fichados, están perseguidos, que se lo dijeron a los padres, y fueron los jóvenes que venían a nuestra reunión con las libretitas de las reuniones de ver, juzgar y actuar, con los compromisos cristianos y todo eso, pero siguió la cosa igual. Y después ya vino, bueno, ese es un tema también más. Sí. Sí, me pudiera parecer o se pudiera desprender de que los curas obreros no teníais actividad eclesial. Sin embargo, no era así. Tú ya has dicho la cantidad de grupos cristianos que llevabais, pero además
vosotros celebrabais misa, administrabais los sacramentos, Sí. Es decir, que vosotros también le dedicabais bastante tiempo a la parroquia. Sí, a todo, sobre todo a estos trabajos de juventud, de reuniones, de formación, y, y entonces, y siempre me va la idea lo que quiero decir. En los grupos de jóvenes, pues vecinos, trabajo en el campo, eh, ahora me perdí otra vez. Bueno, no te preocupes. No, yo llego en un momento a ver que yo estoy yendo al convento y celebrando allí cosas, pero que no me llena ya, que ya no me va llenando la tarea eclesial a mí, ¿eh? Y que no estoy de acuerdo con ciertas cosas que yo ya la estaba sufriendo, como muchos sacerdotes, que es la salida del sacerdocio. Porque no estamos de acuerdo porque no era del Evangelio, sino que lo había metido la Iglesia ahí en el siglo X, lo que sea, y entonces seguíamos con la misma mentalidad, la misma batalla, pero estuvimos luchando y nos fuimos saliendo muchísimo, y en todos lados, de los que estaban con esta mentalidad de lucha, de combatir, pero que siguen estando reuniéndose en los grupos de sacerdotes que se han secularizado. Y yo llego un momento a decir que voy a vivir mi vida sentimental, porque no estoy de acuerdo con el celibato tampoco, y por lo tanto se lo voy con Agustín, él sigue, se cura, pero yo voy y le digo que dejo de ser sacerdote. Sí, pero antes de llegar a tu secularización, quiero recordarte una cosa que tú cuentas en tu libro, que, de las buenas relaciones que tenías con el sector de trabajadores y de la gente del Partido Comunista de San José de la Rinconada, y dices, recuerdo que cuando moría un comunista en San José de la Rinconada, lo llevaban a la iglesia con la bandera roja de la hoy en martillo sobre la caja fúnebre. Y yo celebraba el culto religioso porque conocía a la familia. Sí, ay, o te lo da, tienes todo, y yo ya no me acuerdo ni te había preparado todas estas cosas. Es verdad, pedía que la hiciera yo porque era con los que estaba continuamente en comisiones, en las reuniones, en la asociación de vecinos, todo eso. Y entraba con la bandera, todavía no estaba prohibida, todavía no había sido las elecciones. Y entonces entraba en la parroquia y yo hablaba de hermandad, de lucha, de compromiso con los pobres, eso, porque allí tenía la mayoría de todos mis amigos. Estaban los de la parroquia y todo esto de todo el grupo, eso era una realidad. Sí. Bueno, pues entonces tú hay una serie de cosas con las que no estás de acuerdo con la Iglesia. Ya lo has dicho tú, ¿no? El celibato, que es algo que tú nunca lo has entendido. El sentirte como un funcionario administrador de sacramento y de culto, el papel de la exclusión de la mujer. Por una serie de razones tú le planteas al cardenal que quiere dejar de ser cura y vuelves a tu pueblo, pero ya como jornalero, y empiezas a cultivar un pequeño trozo de tierra y formáis una cooperativa que se llama la Cooperativa Marisma de Pilas, con 30 y tantos socios al principio, y le arrendasteis una finca de 350 hectáreas a la Junta de Andalucía. Y ahí sembrabais trigo, girasol, altramuces, remolachas, patatas, habas, sandías, melones, zanahorias. ¿Cómo fue tu experiencia? Tu experiencia en la cooperativa y agrícola. Sí, yo llego a Pila y entonces pues, ya me puse con los amigos que tenía y que estaban también allí ya había sido las elecciones. Yo me fui, fueron en el 79 y en el ayuntamiento ganaron igual, me parece que en Lora del Río los comunistas y en Pila igual, y yo ya me puse a trabajar con ellos. Y entonces mi primer trabajo fue ir a los olivos, porque Pila lo que tiene es olivos de manzanilla, de aceituna de comer.
Y el primer día que voy al campo, pues, toda la gente me conocía como el cura y eso, pues se presentaron el capataz y el dueño era del Marqués, las de eso, y se presentan y yo me subo una escalera y por poco me pego un porrazo subido en la escalera a Kennedy. Eso me ocurrió. Y después una sierra que era del ayuntamiento, que expropió la Junta de Andalucía, la prepararon para siembra y en el ayuntamiento, que yo ya estaba de concejal, pues le pedimos a la Junta de Andalucía arrendar esas tierras para los trabajadores de pila. Pusimos unos carteles en el ayuntamiento por las esquinas y eso, que todos los jornaleros, los trabajadores, las personas que quisieran estar en una cooperativa que vamos a trabajar las marismas, pues, y entonces se apuntaron mucho. Después allí había mucha salistre, mucha salina, mucha sal, borraron más y quedamos en la cooperativa esa unos 30 hombres, padres de familia, algunos tenían unos trocitos, ¿no? Y desde entonces empezamos a cultivar la remolacha, los girasoles, los melones, la sandía, la zanahoria, porque podíamos regar, que nos daban permiso entonces la Junta de Andalucía. Ahora sí. Tú durante este tiempo, incluso antes, tenías bastantes relaciones de amistad con los curas de Lora, del poblado de Setefilla, del Priorato y de Lora, ¿verdad? Sí. Pepe Mayena, Pepe Blanco, Luis Juárez, y posiblemente por aquella época seguro que viniste bastante a Lora, ¿no? Eso es que entonces, al estar ya con la cooperativa así, pues entré en el sindicato UAGA, entonces era UAGA, COA, y entonces pues... Bueno, UAGA es un sindicato... UAGA era entonces, y ahora ya es COA después ya Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, ¿no? UAGA era Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Eso y entonces... A mí, yo, un tiempo después más, pues me hacen responsable en Sevilla, de la provincia de Sevilla. Secretario provincial de la UAGA. Secretario provincial. Y entonces tuve, igual que por los pueblos de Lebrija, todos los de allá, los poblados de colonización que había y todo, yo estuve yendo por todos esos sitios y fui por el priorato, saludaba a eso, me preparaba la reunión. Allí había uno, la provincial conmigo, que era de Lora del Río, que no me acuerdo, de priorato, que no me recuerdo del nombre, pero allí tuve varias veces, igual que allí hay Setefilla o algo es de por allí también, y allí también, igual que Setefilla, pues allí iba yo también ciertas veces a tener reuniones y asambleas, eso es. Tú, el tiempo que estuviste en el ayuntamiento, tenías la delegación de trabajo, ¿eh? Sí. Pero tú no estabas liberado, o sea, tú compaginabas tu trabajo en el ayuntamiento con el trabajo en el campo y llevando la secretaría y la contabilidad de la cooperativa Las Marismas. Sí, así fue. Así que... yo iba a los trabajos. Aquí empecé también pila con el PER, yendo a las carreteras y todo eso, y la lucha, hasta que después con la cooperativa pues ya me dediqué más a ello. Y el trabajo lo hacía con ellos. Yo iba al trabajo y llevaba todos los papeles. Yo, además, hasta las declaraciones de Hacienda, los papeles del cobro, de todas esas cosas, las llevaba. Además, por el sindicato, que tenía que ir muchas veces a Sevilla y a todos los pueblos de la provincia de Sevilla, y después con Andalucía algunas reuniones también, es otra de mis labores, mis tareas. Y yo vivía de mi trabajo. En el ayuntamiento nada más recibíamos los tantas pesetas o euros, lo que fuera, a cada pleno, y por ser delegado un poquito, y ya está, que no era... que ahora te hablo por euro y que no pasaba de 20 o 30 euros o 50, lo demás era mi trabajo. Claro. Y en la cooperativa. Igual que ahora, vamos, igual que ahora. Bueno, la cantidad de liberados que por todas partes. Bueno, pues Manolo,
se nos está acabando el tiempo, Venga, pero venga. antes de que terminara, también me gustaría que habláramos un poquito de que en tu tiempo de concejal, pues pusiste en marcha cooperativas de albañilería, cooperativas para mujeres, ¿verdad? Sí. Eso es, de coser, de hacer trajes de flamenca, trabajando también con los pescadores, cogiendo las coquinas en Matalacaña, que de entonces le dieron carnet para poder coger la coquina y la pesca, con los vaqueros, reuniones y todo eso, es decir, era otra tarea. Sí. Bueno, pues Manolo, ya unas últimas reflexiones finales, con las que terminas tu libro, Ah, tanto en el plano religioso, económico y político, muy rapidito, porque ya se nos ha acabado el tiempo, ¿eh? ¿la Así digo que yo o tú? sí, pero no las vayas a leer porque entonces te lleva mucho tiempo, Ah, sino bueno. de las que tú te acuerdes, las reflexiones finales, ¿eh? Ah, sí. Que son como tus, eh, Unos principios, tus una lecciones, sí, exactamente, eso tus es. lecciones de tu experiencia. La he recortado. Y es sobre el terreno religioso que tenemos una iglesia católica cada día muy más conservadora, antidemocrática y machista. ¿Qué hay que cambiar en la iglesia? Para que no luchar, para que no sean discriminadas las mujeres. Pues las mujeres podrían ser también sacerdotes y hasta papas para la iglesia, todo, y puedan llegar a ser sacerdotes, ya que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y después, y ya para que la iglesia sea pobre realmente, donde los sacerdotes y los cristianos hagan una opción valiente y clara siguiendo el mandato de Jesucristo. En el terreno económico, pues que en nuestra sociedad estamos bajo un sistema capitalista injusto, inhumano y irracional que beneficia a los poderosos y perjudica a los débiles. En nuestro mundo hay muchos pobres porque existen los ricos. Y, y ahora, voy terminando, tenemos más cosas, pero no. Y después la enseñanza, y que no, tenemos que luchar para conseguir otro sistema que distribuya solidariamente todos los bienes de la tierra entre todas las naciones y los hombres. Y en el terreno político, toda la política y las leyes de estas naciones, así como la mayoría de los partidos políticos, están supeditadas a los poderosos, que dominan casi todos los medios de comunicación, los ejércitos y el poder judicial que sostiene el injusto sistema económico. Y todo esto nos conduciría, si hiciéramos todo esto, muchas cosas, nos conduciría a construir una sociedad más humana, solidaria y justa. Como podemos imaginar, esta es una tarea larga, lenta y difícil, pero ilusionante, maravillosa y necesaria para el futuro de la humanidad. Y que tenemos que tirar por ahí y seguir batallando. Pues un broche de final precioso. Manolo, gracias por tu testimonio, recogido en Mis Memorias, que así titulas tu libro, de 226 páginas, que son 226 páginas llenas de vida, de experiencias enriquecedoras, de testimonios vividos a pleno pulmón desde la solidaridad y la fraternidad evangélica. Por todo eso, por todo lo que sembraste en la tierra y también en las almas de tus feligreses, muchas gracias. Yo agradecerte esta invitación, porque igual que escribí este libro, que es ese que tú estás diciendo, no sé si se ve. Sí, por un poquito más para arriba, más para arriba. Más, Ahí, sí. ahí, pues igual que escribí todas mis memorias, no para venderlo ni nada, sino que lo regalé a todos los amigos, mis libros, y lo pueden ver en Facebook, ahí en la página de Manolo Bautista, pues agradecerte que me haya dado, porque yo en lo que estoy siguiendo batallando, con el tema religioso de Jesucristo, que es el verdadero Dios, o no es Dios, pero Él es amor, justicia, libertad, fraternidad, hermandad, el que vive todas esas cosas, ese es Dios para mí. Y ese es lo que predicó Jesucristo. Pues, y ahí vamos a seguir, voy a seguir y sigo. Gracias, Manolo. Pues todos los interesados en este tema y en leer el libro, Manolo lo tiene
en internet a disposición, en el nombre, gratuitamente, por supuesto, al nombre de Manuel Rodríguez Bautista. Pues nada más, espero que les haya gustado la entrevista y que hayan visto de primera mano pues la experiencia y el testimonio de un cura obrero. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.